Ahora, ¿cómo se guarda la palabra? ¿Cómo se guarda su palabra? Ahora, eso tiene que ver con el verdadero evangelio y pues de cierto modo ya lo hemos hablado en otros videos anteriores. Que al ir hablando pues fluyó el dar el verdadero evangelio. O sea, lo hablamos cuando mencionamos en el video anterior de la imagen de Dios, de la fe. Pueden encontrar ahí de cómo es el verdadero evangelio. Pero de igual forma, como para que quede claro y que también explicarlo y darlo aquí. Porque el que guarda su palabra, pues guarda su evangelio. Y justamente el guardar su palabra es cumplir sus mandamientos. No hacer representaciones de Él, de Dios. Porque pues todo esto hace que se derriben esos argumentos que todavía hay que justifican la idolatría. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer toda mentira, todo engaño. Entonces, aunque ya lo hemos hablado antes, hay que darlo aquí de pronto más claro para derribar esa idolatría. O sea, no hacer imágenes porque Él es la imagen y si no se ha visto, porque Él está en su trono, Él está allá en el reino de los cielos como hablábamos de la fe, pues ahí verdaderamente está la fe. Al no verlo, toda la creación demuestra al Creador. Y por esta fe, al creer, al escuchar su palabra, se obedece. Y así se recibe el Espíritu, que enseña todas las cosas, que confirma todo sin verlo, que derrama su presencia sin verlo. Y los que lo vieron dan testimonio por escrito. Y todo esto no por tener imágenes, creyendo que no son dioses, porque aunque no creas que la imagen es Dios, ya es tu ídolo, ya lo hemos visto, ya no, como que no hay que repetirlo tanto. Entonces esto lo hablamos en la enseñanza de la fe, que cuando tienes imágenes corrompen la fe. Entonces tomando esa enseñanza de la fe, que ahí hablamos del verdadero evangelio, y tomando esta, podemos como que dando ya palabra, versículos, explicar en dónde están esas partes que hacen referencia que habló Jesús sobre poder ser libre del pecado, ser libre de esas tradiciones idólatras del mundo. Y todo esto por una fe pura. Guardar su palabra es llevarla a cabo. Se guarda en el corazón y se lleva a acción. Como ya vimos en la fe, una fe sin obras es muerta, se acciona, esa fe acciona, es obedecer la palabra. Guardar su palabra es obedecer su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y obedecen. Esa es la verdadera iglesia. Que se han arrepentido, nacido de nuevo, lo oyen, le siguen y le obedecen. No con tradiciones paganas. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca. La palabra es el tesoro. La palabra que da vida, misterios, perlas. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. En Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que les digo? En Juan 12, del 47 al 48 habla: la palabra que he hablado les juzgará.
Y ya hemos visto muchos versículos que condenan la idolatría. Si vemos en Juan 14:15, él menciona: el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El versículo 23, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y el versículo 26, que ya lo leímos anteriormente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el capítulo 15, versículo 7 habla: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si vamos al versículo 15 de Juan 15, versículo 10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mí, en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el versículo 1 habla que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede permanecer en la vid, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces el versículo 10 hablaba de el amor de Dios es a quien le ama. Al guardar sus mandamientos, su palabra, se permanece en el amor de Dios. Y quien cumple su palabra, Dios lo ama. El que ama a Dios cumple la palabra, y Dios a él. Y si vamos a Juan 9:31, ahí menciona que Dios no oye a pecadores. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios en sí ama a la persona, pero aborrece su pecado, y cumplirá su palabra, como está en Apocalipsis 22:15, que ahí menciona los hechiceros, los idólatras, los fornicarios, los ladrones, los mentidores, mentirosos, etcétera, etcétera. Pueden leer la lista, estarán fuera. Si alguno de esos de esa lista se arrepiente, Dios lo perdona. Y viene a ser hijo. Pero Dios es paciente, misericordioso, esperando a que todo hombre se arrepienta. Alguien que es mentiroso, Dios está esperando que se arrepiente y deje de mentir. Pero si no se arrepiente, el Señor cumple su palabra
y va a estar fuera. Por su amor es paciente, esperando a que ese mentiroso se arrepiente y deje de mentir. Pero ahí la palabra mencionaba que el Señor no oye a los pecadores. La única oración que escucha es cuando ellos se arrepienten de corazón. En Primera de Juan, versículo 5, Primera de Juan capítulo 5, del 2 al 3 habla: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, es cumplir su palabra. Y como mencionaba en Éxodo, no hagáis representaciones de ídolos de mí. No hagáis conmigo dioses de oro y de plata. No se representa a Dios. Ese es uno de sus mandamientos y se guarda. Cumplir su palabra es vivir en santidad, no servirle con tradiciones de hombre. Y esto ya también lo vimos, lo que habla Primera de Juan 3:8, Primera de Juan 3:9. Los que pecan son del diablo, y los que son nacidos de Dios no practican el pecado. Y en Romanos 6:14 menciona: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el pecado ya no se enseñorea. En 1 Corintios 13, del 1 al 2, pues habla que aunque se profetice, te tenga los mejores dones, si no hay amor, ¿de qué sirve? Y estamos viendo cómo el Señor ama, cómo se ama a Dios cumpliendo su palabra. O sea, hay que vivir en santidad. Y así amas a Dios y también a tu prójimo. Porque el Señor también menciona: en aquel día me dirán muchos, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, otra cosa. Y el Señor, ¿qué les dijo? Apartados de mí, hacedores de maldad. Y hacer maldad es practicar el pecado, idolatría. Entonces, ¿cómo amas a Dios a quien no ves? Si no amas a tu prójimo a quien ves. Esto lo menciona y habla las cartas de Juan. Cumplir lo que él dijo, no representarlo en imágenes de fundición ni venerando. O sea, ya esa palabra no se puede usar como excusa. Es cumplir su palabra, es amarlo sobre todas las cosas y dejar toda tradición pagana. En 1 Corintios 13, 4 al 7 habla de un amor desinteresado. Entonces, ¿cómo se guarda su palabra? Cumpliendo sus mandamientos. El amor es el cumplimiento de toda la ley. Entonces, pues que está escrito en Hechos 2:38: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu. Y que empezar por ahí para poder guardar su palabra, para recibir el Espíritu que produce santidad, que es el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Cuando es genuino tu arrepentimiento, porque todos los profetas, Noé, Enoc, todos los apóstoles, Jesús, su prédica fue arrepentimiento
para perdón de pecados, arrepiéntanse, dejen esas malas obras, obras muertas. Cuando es de corazón, el Señor te engendra con su espíritu y te quita el deseo de pecar. Y eres libre del pecado. Libre del pecado. Pero no te quita la capacidad de pecar, porque eres libre. Puedes escoger hacerlo o no hacerlo, pero te quita el deseo. Ya no luchas. Una lucha fuerte. Como dice aquí Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estéis bajo la ley, sino bajo la gracia. No se puede enseñorear, porque recibiste al Espíritu Santo de Dios. Y si vamos al versículo 17 de Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Si vamos al versículo 22, habla: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Eres libre, porque lo que menciona aquí el versículo 15 de Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no tienes ese temor de que eso que venga se va a enseñorear y te va a hacer caer. Ya no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si vamos al versículo 10, ahí dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y pueden leer Romanos 6 todo. El 4 menciona: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Por eso el pecado ya no se puede enseñorear, porque alguien que muere, ¿cómo va a morir otra vez? Ya la muerte no se enseñorea, ya ese pecado no se enseñorea, porque moriste juntamente con Cristo. Cuando te arrepientes de corazón, de verdad, es genuino. El Señor sabe que es genuino, porque Él sabe que no lo vas a volver a hacer. Él sabe si en 2 días lo haces, si en una semana. Él sabe que no lo vas a volver a hacer. Entonces, cuando el arrepentimiento es genuino de corazón, Él te engendra con su espíritu y mueres juntamente con Él y resucitas juntamente con Él. Entonces moriste. Entonces, como hablaba acá, el versículo 10 de Romanos 8:10: si moriste, ese cuerpo está muerto, porque Él te engendra con su espíritu. Moriste, resucitas juntamente con Él, y ese espíritu hace que el cuerpo en verdad esté muerto. O sea, para nacer de nuevo tienes que morir. O sea, pasas de muerte a vida. O sea, ya moriste a tus deseos, a tus pecados, concupiscencias, moriste a eso. Si moriste, ese cuerpo fue destruido.
si ese cuerpo fue destruido, ya no puede servir más al pecado. Ya ese ojo que codiciaba no puede codiciar. Y ese corazón que pensaba mentira o que hablaba esa boca mentira ya no puede mentir. Fue destruida. O sea, ese cuerpo de pecado fue destruido. Entonces, con esto, ese espíritu, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, produce santidad, produce vida y hace que el cuerpo esté muerto. O sea, ya no sirves al pecado, ya no se puede enseñorear de ti, eres libre, como lo leímos, libres del pecado. Vienen a ser hijos. Ahí es que empiezan a hacer las buenas obras que Él preparó de antemano. Y esto lo podemos ver en Colosenses también, capítulo 3. O lo lee mejor, Colosenses 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, tradiciones, lo que hemos venido hablando, porque como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos, doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, porque es el Espíritu el que mata esa carne, es Cristo en la cruz, quien hace que tu cuerpo pueda también ser colgado en la cruz y mueras juntamente con Él. Y asimismo resucites con Él, siendo una nueva criatura. Si tienes esa fe, al escuchar eso, que es palabra de Dios, si tienes esa fe, el poder de Dios te puede engendrar si hay un arrepentimiento genuino. O sea, cree y verás la gloria de Dios. Porque esto lo dice si vamos al versículo 11, Colosenses 2:11, en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Cuando te bautizas, ahí mueres y sales una nueva criatura si es genuino, porque si no, simplemente va a ser como un baño y nada más. Entonces también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si crees con esa fe que el Señor lo puede hacer, Él lo hará. Si tienes fe que puedes dejar de pecar, si tienes fe que escuchando la palabra te dice que puedes ser libre del pecado y vivir en santidad, si tienes esa fe, el Señor lo puede hacer. Si tienes esa fe, como hemos venido hablando de la fe, si tienes esa fe que es posible ser libre de cualquier adicción, de eso que te está atando, que es posible para Dios, o sea, si tan solo crees y anhelas que y piensas dentro en el corazón genuinamente que no quieres pecar más, el Señor te va a oír. Y aunque eso venga y tú luches y luches, ya no lo quieres hacer más, ahí el Señor te liberta. Porque tienes que hacer frutos dignos de arrepentimiento.
Por eso, si vamos al versículo 6, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ahí significa como escucharon su palabra, como lo recibieron a Él, el verdadero evangelio, y así andad en Él. ¿Y para qué? Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Otra vez, no conforme a religiones, no conforme a tradiciones de hombres, idolatrías, sino según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, cuando es genuino eso, de que te das cuenta de que lo que dice primera de Juan 3:8 y 9 es verdad, el que practica el pecado es del diablo, y el que es nacido de Dios no practica el pecado, es libre. Entonces mueres con Él y resucitas juntamente con Él. Y mediante la fe en el poder de Dios, como menciona el versículo 12, la palabra se cumple, y esa palabra que es verdad y que el Señor es verdad, te liberta. Porque ese es el fundamento de conocer quién es Él, que Jesús es Dios. Cuando conoces realmente quién es Él y Él se revela a ti por medio de esta palabra, esa verdad te liberta y pasas a estar en la roca firme. Y ese es el fundamento en el cual Él edifica su iglesia, que lo conozcan a Él, quién es Él. Esto también lo mencionamos anteriormente, cuando Pedro le dice, cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿ustedes quién creen que yo soy? Y Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios. Ahí Pedro le estaba diciendo: tú eres Dios manifestado en carne. Y el Señor Jesús le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu, mi Padre que está en el cielo. O sea, esto lo tiene que ser revelado por el Señor, Él mismo se revela. Y cuando Él mismo se revela, ahí el Señor, ¿qué le dice? Sobre esa roca, ese fundamento, edificaré mi iglesia, en que me conozcan a mí. El conocer a Dios. Y en la palabra dice: esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Eso dice la palabra. Esa es la roca, el fundamento, porque la roca inconmovible es Jesús. En ningún momento ahí dice que Pedro es la piedra en la cual Él iba a edificar una iglesia. O sea, es el Señor mismo. Capítulo 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 15, ahí menciona: haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Luego el 8 le dice: también dejad vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, no mintáis. El 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío. Ahí quiere decir que si es posible hacer morir esos deseos, si ya el cuerpo de pecado está muerto, si moriste y resucitaste juntamente con Cristo, pues tienes solamente que creer la palabra.
y el Señor te liberta. En Apocalipsis menciona, nada inmundo entra en esa ciudad, nada inmundo entra al reino de los cielos. Ningún pecador entra al reino de los cielos. Y ya no pueden torcer más la escritura diciendo que si alguno dice que no tiene pecado, como menciona primera de Juan, le decimos a él mentiroso. O sea, lean toda la carta, no solamente eso y agarrar y pegarse de ahí. Ahí lo que está diciendo es que eso ya es pasado. Porque en la carta menciona que Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Entonces, por lo tanto, cuando alguien se arrepiente, ya eso es pasado, viene a ser una nueva criatura. Por eso luego él dice, les escribo estas cosas para que no pequéis. O sea que es posible vivir en santidad y no practicar el pecado. O sea, ¿le creen a Dios o no? Es posible. Y claro, ahí Juan sigue diciendo que si alguno hubiera pecado, pues abogado tenemos. Porque no es fácil estar en un mundo como estamos viendo, corrompido, y vivir como Cristo. Porque aquí Juan lo está diciendo. Porque lo que hemos visto y oído, eso lo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz y no hay tiniebla ahí en Él. Y para tener comunión con Él hay que desechar toda tiniebla. Para tener comunión con los apóstoles, como menciona Juan aquí, vivían en santidad. Si van a las cartas Colosenses, Efesios, Gálatas, muchas veces Pablo menciona a los santos que están en Colosas, a los santos que están en Corintios. Santos. Entonces no pueden torcer la escritura con lo que dice el versículo 10 o el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué está diciendo ahí? Que todos pecaron, pero unos se arrepintieron y otros no. Entonces los que se arrepintieron vinieron a ser santos, a ser hijos de Dios, a no practicar más el pecado. Por eso luego él dice en el capítulo 2, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces no pueden torcer más la escritura. No pueden tomar tampoco lo que dice Pablo en Romanos, que lo que no quiere hacer, eso hace. O sea, tienen que leer Romanos del primer capítulo hasta lo último. No va a agarrar solo un versículo. Porque Pablo menciona eso y luego que menciona, gracias doy a Jesucristo, que lo libertó de eso. Y siguen leyendo el capítulo 6, el capítulo 7, el 8, que ya lo leímos y que menciona, que mueren y resucitan juntamente con Cristo y vienen a ser libres del pecado, y el pecado no se enseñorea más. Entonces, ¿cómo?
teniendo tanta escritura, se pegan solamente de una, de esa en Romanos, y se pegan aquí de esta de Primera de Juan, versículo 8 al 10, cuando está diciendo que Él es luz y para tener comunión con Él hay que ser luz y no tener ninguna tiniebla. Entonces arrancan de la Biblia, Primera de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Si leemos Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, habla: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, mucha palabra ya te dice y te habla el verdadero evangelio, que es posible vivir en santidad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. El Señor es el camino, la verdad es la vida. Él es la verdad. Si lo conoces realmente a Él y Él se revela a ti, el Hijo verdaderamente te hará libre. Libre del pecado. Para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Por eso está escrito: sed santos como yo soy santos, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto en los cielos. Entonces esta palabra, o sea, escuchándola con el video anterior de la fe, que ahí también se menciona parte del evangelio, si la creen va a ser de bendición. Si en verdad quieren seguir a Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios. El que realmente quiere es genuino, se humilla. El Señor no desprecia un corazón constrito ni humillado. Si es genuino, el Señor te va a oír, te va a libertar. ¿Qué dice Primera de Juan 4, versículo 10? Capítulo 4, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Todo lo corrompido viene del mundo, lo puro viene del Señor. Y aquí Él se menciona: como Él es santo, es puro. Así somos nosotros en este mundo. Y eso solamente es posible fundamentados en Él con su Espíritu, que da la fuerza para poder vivir en santidad como Él, con su Espíritu. Cuando te arrepientes de corazón. Ese es el verdadero evangelio. Y se encuentra en un solo versículo, Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu. Todos bautizaron en el nombre de Jesús. Y Jesús les dice: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. O sea, desobedecieron a Dios cuando vemos que los apóstoles le obedecían y cumplían su palabra. Es que la gente tuerce, el mundo tuerce y engaña. Inventan doctrinas para engañar. Y ya lo hablamos antes. Jesús, el Padre, es Jesús con toda su gloria. El Hijo es Jesús despojado. Vino como semejante a sus hijos. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Por eso cuando se bautizan, bautizan en el nombre de Jesús, porque Jesús es el nombre
del Padre. Jesús es el nombre del Hijo y también es el nombre del Espíritu Santo. Dios es uno. Así como todas las personas tienen un cuerpo, un espíritu y un alma, y fuimos hechos semejante a Él, el Señor también se preparó un cuerpo, tiene un espíritu, tiene un alma, pero es uno, no son tres, es simplemente Él. La manifestación de su persona es Jesús. El Dios manifestado en carne en Jesús, así lo vieron. Tú cuando ves a una persona, ves su cuerpo, pero dentro tiene alma y espíritu. No estás viendo a tres, ves a uno. El Señor es uno. Y porque algunos representan al Espíritu Santo como una paloma. El Espíritu Santo no es ninguna paloma. Es el Espíritu del Señor Jesús. Por eso el Señor dice que salí de Él, salió del Padre, se despojó, salió de Él mismo, dejó su gloria, su poder de Dios para poder venir a esta tierra. ¿Cómo iba a venir en toda su gloria? Tenía que venir en un cuerpo, salió de Él, se despojó, se humilló hasta lo sumo. No estimó ser igual a Dios, se despojó de Él. Y vino semejante a los hombres para poder entregar su vida, porque nadie lo mata, Él entrega su vida. Entonces el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso Él menciona, amarás a Dios y a tu prójimo. Y el cumplimiento de la ley es el amor, porque si tú amas, no vas a hacerle daño a tu prójimo. No vas a robar, no vas a adulterar, no le vas a mentir. Por eso la palabra dice, con tales cosas no hay ley. O sea, lean ustedes mismos su propia Biblia y que el Señor les revele. Ya en el siguiente video pues vamos a hablar lo que causa la idolatría, que es destrucción. Porque el Señor, al ser amor, Él no te obliga a seguirlo, Él no te obliga. Si tú quieres vivir separado de Él, Él no te va a obligar. Entonces vas a pasar la eternidad separado de Él en un lugar que no tiene nada de Él, porque no quisiste nada de Dios. Entonces, ¿qué ocasiona la idolatría? Destrucción. Las tinieblas no tienen nada de Dios. Y la luz, Dios no tiene nada de las tinieblas. Entiende eso. Si quieres servir a Dios, tienes que desechar toda tiniebla.